estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Ya hablamos de Jesús, ¿sí o no? Ahora vamos a hablar de Jesús otra vez, pero vamos a descubrir esa imagen, ¿verdad?, a ese Jesús. ¿Cómo era Jesús? Y no me refiero, ¿verdad? Podemos ver aquí en este cuadro de la Divina Misericordia, lo podemos ver que era alto, delgado, cabellera larga, ojos cafés, ¿verdad? Mirada tierna. Vamos a enfocarnos ahora en la personalidad de Jesús. Jesús era una persona amable, era una persona que le importaban los demás. Tenía una personalidad, yo creo que si nos hubiera tocado conocerlo, yo creo que hubiéramos dejado todo, ¿verdad?, para seguirlo, porque dicen que la mirada de Jesús penetraba hasta lo más profundo, porque podía ver nuestro interior. Y muchas veces, ¿verdad?, Jesús, todo el tiempo, cuando quiere sanar a alguien físicamente o lo quiere sanar, primero lo que hace, le sana su corazón. Si ustedes recuerdan, ayer en la oración, el Señor derramó mucha misericordia, derramó mucho amor. Yo creo que para muchos, ¿verdad?, era esa paz que tal vez teníamos meses, años queriendo encontrar. Y Jesús es eso, Jesús es paz, Jesús es amor y te reconcilia contigo mismo, te devuelve tu dignidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos de que no, yo no valgo nada, no soy esto, soy lo otro. Y Jesús te dice, no me importa lo que tú seas, me importas tú y te quiero, te amo. Pero a veces no alcanzamos a entender eso, no alcanzamos a entender el amor de Dios. Y el amor de Dios no lo vamos a alcanzar a entender nunca, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar, ¿cómo Dios puede amar a una persona siendo como es? ¿Cómo Dios puede amar a un violador? ¿Cómo Dios puede amar a un golpeador? ¿Cómo Dios puede amar a un drogadicto? El amor de Dios así es. El amor de nosotros, el amor humano. Cuando a veces, ¿verdad? Me voy a poner un ejemplo. Que le dices a tu esposa, te amo porque eres bonita, te amo porque me tratas bien, te amo porque me das de comer, te amo por X cosa. ¿Sí? Ese es el amor de nosotros. El amor de Jesús es te amo a pesar de que seas un drogadicto, te amo a pesar de que me niegues, te amo a pesar de lo que tú seas. De lo que tú seas, te amo a pesar. No es porque, no te amo porque eres bonita, no te amo porque eres trabajador, no te amo porque eres joven, te amo a pesar de tus errores. Ese es el amor de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Por eso debemos de analizar un poquito cómo era ese Jesús. Ese Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Que andaba caminando así como nosotros. Jesús tenía una personalidad atrayente, tan atrayente que incluso hasta los niños querían estar cerca de donde estaba Jesús. Hagamos una pregunta, ¿verdad? Papás, ¿tus hijos son atraídos hacia ti o tú puedes pensar que tus hijos te rechazan? Eso no me lo respondan a mí. En Marcos 10, de el 13 al 16, fíjense lo que dice. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra de Dios.
Un aplauso a la palabra de Dios. Dice que Jesús los abrazaba, Jesús los mimaba, ¿verdad? Y los mismos apóstoles no dejaban que los niños se acercaban. Y Jesús les decía, no, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí, porque el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y podemos decir, no, pues si ya estamos bien viejos, ¿cómo vamos a poder entrar al reino de Dios? ¿Cómo vamos a ser como niños? Vamos a describir a un niño. ¿Cómo es un niño? Inocente, puro, no tiene maldad, es sincero, confía, ¿verdad? Si tú tienes a tu bebé en brazos, él sabe que no lo vas a dejar caer y confía. Incluso si lo avientas para arriba, él se ríe. ¿Por qué? Porque confía en ti, sabe que tú no lo vas a dejar caer. Entonces, a eso se refería Jesús cuando dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nosotros debemos de volver a tener esa inocencia, debemos de otra vez ser puros, de confiar, de ser sinceros. Eso es a lo que Jesús se refería. Entonces, preguntemos a nosotros mismos, ¿nuestros hijos se acercan a nosotros? ¿Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra familia se acerca a nosotros? Y si no es el caso, pidámosle a Dios esa gracia, ¿verdad? De que los niños, ¿verdad? Que puedan volver a confiar en nosotros. Muchas veces podemos poner un ejemplo, ¿verdad? De un papá que le gusta tomar, llega el niño y le dice, sácate de aquí, lo quitas. O papá, quiero contarte algo. No, no puedo, estoy ocupado, vengo cansado, estoy estresado. Agarramos el control de la televisión y nos olvidamos. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que volvamos otra vez a esa inocencia, a esa pureza. Eso es a lo que Jesús dice. El que no reciba el reino de Dios como un niño, pidámosle a Dios esa gracia de poder confiar, de ser sinceros, de ser honestos, de no ser mal pensados, ¿verdad? Un niño no es mal pensado. Tú puedes ver a un niño y le dices algo y el niño no tiene esa malicia que tiene uno. Entonces, que se puede volver a recuperar, sí se puede volver a recuperar. A lo mejor no al grado, ¿verdad?, de llegar a la inocencia de un niño, pero sí podemos volver a tomar un poco de esa inocencia que fuimos perdiendo por el tiempo, por los años, por el mundo, ¿verdad? Porque a veces, ¿quiénes de ustedes no han probado una cerveza o algo, ¿verdad? Un cigarro. ¿Por qué lo probamos? Porque alguien nos invitó, alguien nos llamó la atención, vimos a alguien, X cosa, y perdimos nuestra inocencia. Perdimos nuestra inocencia. Al momento, ¿verdad? Los jóvenes, si un joven, ¿verdad?, un niño ve algo que tenga que ver con el sexo, con la pornografía, en ese momento el niño pierde su inocencia. Pierde su inocencia, ¿verdad? Porque un niño de 8 o 10 años no puede pensar en el sexo, no puede pensar en la malicia, ¿verdad? Pero sin embargo, si el mundo o cualquier situación lo hace que lo pierda, pues ahí vienen muchos problemas. Por eso debemos de pedirle a Dios esa gracia. Jesús tenía otra cualidad, era compasivo. Ayer hablábamos de la compasión, ¿verdad? De que podemos ver a un enfermo, podemos ver a una persona sin hogar y no sentimos compasión, no sentimos nada, ¿verdad? Nos hemos enfriado tanto, ¿verdad?, como seres humanos, que no sentimos. Y Jesús en Mateo 15:32 dice la palabra de Dios: Jesús llamó a sus discípulos y dijo: siento compasión de la gente, porque hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Palabra de Dios. No sea que se desmayen en el camino. Jesús pensaba en la gente, ¿verdad? En este pasaje del Evangelio habla que ya tenían 3 días con Él, escuchándolo. Él estaba predicando y no habían comido.
Y Jesús pensó en ellos, en decir, tienen 3 días sin comer. Sintió compasión. Una cosa es compasión, otra es lástima, ¿verdad? Porque la lástima, pues, ¿a quién le gustaría que sintieran lástima de ustedes? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta dar lástima. A nadie nos gusta dar lástima. Pero sin embargo, la compasión es diferente porque sufre esa persona contigo. Esa persona sufre contigo. Y Jesús en Mateo 14:16 les dice, denles ustedes de comer. Cuando hace la multiplicación, ¿verdad? De los panes y los pescados, les dice, denles ustedes de comer, le dice a sus discípulos. Cada uno que está sentado aquí, que es una persona bautizada, es un discípulo. Entonces, esa sugerencia, ese llamado es para cada uno de nosotros. No es para los sacerdotes, no es para las monjas, es para cada uno de nosotros. Yo creo que si cada uno, ¿verdad? Aquí, miren, somos alrededor de 30 personas. ¿Sí o no? Somos como 30 personas. Vamos a suponer que dijeran todos, vamos a poner $5 cada uno. Y vamos a ir a comprar pan, vamos a ir a comprar jamón, vamos a ir a comprar botellas de agua y que se fueran, ¿verdad? Caminando o en el carro y dándoles de comer. Estarían obedeciendo ese mandato que Jesús dio. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Así es como las comunidades crecen, así es como avanzamos a la santidad. Pensando en los demás, porque siempre pensamos nada más en nosotros, en lo que yo necesito. Y nosotros, en nuestra familia, en la comunidad, en todos lados, podemos hacer algo bueno. ¿A poco no se sienten bien cuando ustedes dicen, yo ahora hice la obra buena del día? ¿Cuál es su satisfacción? ¿Cuál es su sentimiento después de que tú hiciste algo bueno? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Entonces Jesús nos enseña cómo debemos de ser nosotros. Debemos de tener una personalidad atrayente para que las personas sean atraídas hacia nosotros. Y no por lo que nosotros digamos, sino porque lo que nosotros reflejamos. ¿Verdad? Lo que nosotros reflejamos. Si una persona, mira, yo les voy a platicar algo. Una persona que influyó mucho en mi conversión fue mi padrino de confirmación. Pero este hombre nunca me habló de Dios. Nunca. Lo conocía, sabía que se llamaba Oscar y me saludaba, pero él nunca me habló de Dios. Nunca, antes de que yo me acercara a Dios, él nunca me dijo, hey, Dios te ama, Dios te quiere. No. Nunca me dijo nada. Pero un día que yo lo miré en misa y lo miré, esa paz, esa tranquilidad, ese amor, cómo estaba viviendo la misa, yo dije, wow, yo me quiero sentir como él. Yo quiero experimentar eso que él experimenta. Y fue como yo, ¿verdad? Tomé una decisión de decir, yo quiero sentir esa paz. Una personalidad atrayente, que lo que tú veas, que lo que la demás gente vea en ti, les llame la atención. De decir, ¿qué les pasó a ese loco? Si yo lo conocía y era un vago. ¿Qué le pasó? Yo quiero de eso que él tiene. Yo quiero de eso que le pasó a él. Su amistad en Marcos 2:17. Jesús era una persona que le gustaba tener amigos. Y en varias partes del evangelio lo vemos, ¿verdad? En las bodas de Caná. Jesús estaba en una fiesta. Jesús estaba en una fiesta, le gustaba convivir con la gente. No era una persona así amargada que, no, yo nomás quiero rezar y hacer las cosas de Dios. No, a él le gustaba convivir. Y en Marcos 2:17 dice lo siguiente. Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médicos los que están enfermos, los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Jesús vino a buscar ¿a quién? A los pecadores. Entonces voltea a tu lado, a los dos lados, y dile, ya ves, vino por ti y por mí. Dilo. Vino por ti y por mí. Díselo a la persona que tienes a un lado. Dile, cumpliste el primer requisito. ¿Sí?
cumplimos el primer requisito porque Jesús vino ¿por quién? Por los pecadores. Entonces nosotros somos pecadores. Entonces Jesús vino por cada uno de nosotros. No vino por los que ya están rezando, vino por los que estamos mal. Si no se imaginan, pues qué chiste, ¿verdad? Entonces Jesús también podemos ver su amistad cuando muere Lázaro. A Jesús le gustaba llegar a la casa de Lázaro y de Marta y de María porque le gustaba ser amigos. Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser ese amigo, pero un amigo de veras, porque a veces decimos, no hombre, mis amigos. Hace unas semanas estaba en un retiro y hablaba sobre la amistad de Jesús. Y les preguntaba a todos, ¿quiénes de sus amigos los acompañaron en las drogas? No, hombre, levantaron muchos la mano. A ver, levanten su mano, ¿quién estuvo en la cárcel? Y todos levantaron la mano. Automáticamente, ¿verdad? Muchos levantaron la mano. Y les digo, y que sus amigos fueron a visitarlos. Bajaron la mano todos. ¿Verdad? Porque dicen que en la cárcel y en la cama se conocen a los amigos. Entonces Jesús es ese amigo que cuando tú estés más mal, Él va a estar ahí. Porque muchas veces decimos, no hombre, yo tengo un amigo que es mi amigo de parranda, pero ya nada más entran las broncas y no, ¿sabes qué? Pues no, ni te contestan, te huyen. Entonces Jesús no te va a huir. Jesús siempre va a estar contigo. Cuando murió Lázaro, dice que Jesús lloró porque su amigo había muerto. Imagínate qué tan sensible ha de ser Jesús, que lloró porque su amigo había muerto. Así Jesús llora cada vez que nosotros estamos muertos, cada vez que nosotros estamos tristes. Él llora, Él sufre con nosotros. Eso es un amigo. Y ese amigo lo puedes encontrar en Jesús. Ese es el amigo que tú necesitas. No uno que te va a inducir a vicios, no uno que te va a hacer que hagas cosas malas. Un amigo que te va a ayudar. Ese es Jesús. La misericordia también de Jesús. Marcos 1:40. Dice la palabra de Dios, se le acercó un leproso suplicándole y puesto de rodillas, le dice, si quieres puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero. Queda limpio, y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Palabra de Dios. Dice en el versículo 41, encolerizado. ¿Qué quiere decir encolerizado? Enojado. ¿Por qué ustedes creen que Jesús se enojó? ¿Por qué ustedes han de ver que, vamos a pensar, ¿verdad? Un poquito. ¿Por qué ustedes creen que Jesús se enojó? Y lo acabo de decir hace ratito, ¿verdad? Porque Jesús dice que vino ¿por quiénes? Por los que estaban mal, los enfermos. Entonces, el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús se enojó porque, ¿por qué? Porque dijo, claro que quiero. ¿Cómo me preguntas, verdad? Imagínense, yo me imagino a Jesús que le debe haber dicho al leproso, ¿cómo se te ocurre que no voy a querer si yo vine por los que están enfermos? Claro que quiero sanarte. A veces nosotros también decimos eso, Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes ayudarme. Y Jesús te responde, sí quiero. Cada vez que tú le dices, Jesús, ayúdame, Jesús dice, sí quiero ayudarte. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no recurrimos todo el tiempo a Él. ¿Lo buscamos cuándo? Cuando ya estamos hasta acá, ¿verdad? Cuando ya dijimos, no hombre, ya estoy hasta Jesús salvavidas. ¿Cuál es el Jesús salvavidas? ¿Cuándo necesitas un salvavidas? Cuando te estás ahogando. Jesús bombero, ¿cuándo necesitas un bombero? Cuando te estás quemando. Jesús aspirina, cuando no puedes. Entonces, y Él siempre está ahí. Porque Él no puede hacer otra cosa. Él no puede dejar de amarte. Él no te puede dar la espalda. Así seamos más desgraciados de todos. Jesús siempre te va a decir, sí quiero ayudarte.
quiero ayudarte, quiero limpiarte. ¿Y cómo es donde te va a limpiar Jesús? En la confesión. Volvemos a tocar el tema de decir otra vez la burra el trigo. Pero Jesús quiere sanar tu corazón, y para que tú sanes tu corazón necesitas presentárselo a Él. ¿Cómo se lo vas a presentar? En la confesión, reconociendo: Señor, soy débil, Señor, no puedo. A veces pensamos, ¿verdad?, que la persona que está aquí enfrente, no hombre, esa persona ya es una persona perfecta. Y créanme, también a nosotros nos cuesta mucho trabajo, volvemos a caer, volvemos a pecar y nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos a ese Jesús amigo, y sin embargo le volvemos a fallar. Entonces, Jesús te quiere sanar. No necesitas ni siquiera preguntarle, ¿quieres? No, Jesús sí quiere. Aquí la pregunta es: ¿quieres tú quedar sano? ¿Quieres tú sanar tu corazón? ¿O quieres seguir todo el tiempo haciéndote el mártir? No, es que mi vida es bien difícil. Nadie ha sufrido más que yo. ¿Cómo que no? Siempre hay personas que van a sufrir más que tú. Siempre va a haber alguien que tú vas a decir: ah, caray, yo no podría con eso. En California conocimos a unos hermanos que nos platicaron la historia de su primo. A este primo lo acababan de deportar para México, porque hace 5 años atrás él era alcohólico. Y un día estaba a 1 milla de la casa, estaban en una fiesta y salió. Estaba tomado cuando le pegó el aire. Pues ¿qué pasa cuando les pega el aire a los que han tomado? Una patada de mula, ¿verdad?, que te atonta. Entonces, como hizo confianza de que era nada más 1 milla lo que iba a manejar, sentó a su niño con él y no lo abrazó. Entonces, en el transcurso de esta milla, él queda inconsciente, ¿verdad? Se bloqueó y se volcó. El niño murió. El niño murió, ¿por qué? Porque se salió de la camioneta y fue a caer a 300 pies. El niño murió. Y nos platicaban ellos que cuando el niño lo estaban velando, una persona llegó y le dijo a la mamá: tú debes de odiar a ese hombre porque mató a tu hijo, no lo debes de perdonar. ¿Y qué crees que hizo esta señora? Lo perdonó y le entregaron su vida a Dios. Y ahorita estaban sirviendo juntos, ¿verdad? Ahorita él está en México, pero empezaron a servir juntos. Entonces, ¿te imaginas? Ponte a pensar por un momento, ¿tú podrías perdonar eso? A mí cuando me platicaron dije: no, yo no podría con la muerte de un hijo, y menos en esas circunstancias, de saber de que tu pareja fue el causante por su enfermedad, de que tu hijo esté muerto. Y sin embargo, esta mujer lo perdonó y siguieron juntos. Entonces, ¿esa cruz la podrías cargar tú? ¿Mamás? ¿No? ¿Papás podrían cargar con esa cruz? No, yo creo que estaría bien difícil, ¿verdad? Estaría bien difícil. Entonces, la misericordia de Dios es tan grande que no te da una cruz que tú no puedas cargar. Lo que tú estás pasando es lo que tú puedes pasar. A lo mejor tú no podrías soportar una enfermedad, no podrías ver a tu hijo enfermo, no podrías ver a tu hijo morir. Entonces, no hay que quejarnos ya. El problema muchas veces, mis hermanos, es que nosotros nos enfocamos tanto en lo malo que tenemos en nuestra vida que perdemos el tiempo y desaprovechamos lo bueno que sí tenemos. Nos enfocamos en que lo que yo sufrí cuando estaba niño, y muchas veces hemos perdido la oportunidad, ¿verdad?, de que tus hijos crecieron, tus hijos ya se fueron y no los disfrutaste porque estabas tan sumido en tu dolor, tan sumido en lo que tú sufriste, que no viste lo bueno que tenías frente a ti. Por eso Jesús nos enseña a ser como Él es, ¿verdad? Debemos de imitar a Jesús. No nos vamos a llegar a parecer a Él, ¿verdad? Yo creo que ni a los talones. Yo en una ocasión en mi oración le decía: Señor, si de perdida el 5% de lo que tú eras,
llegara yo a ser, sería una persona excelente, ¿verdad? Una persona excelente. Yo creo que apenas voy como en el 2%, todavía me falta todavía mucho. Entonces, Jesús también se indignaba ante las injusticias. En Mateo 23, del 1 al 4 dice: entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Palabra de Dios. Jesús se indignaba. Se indignaba, ¿por qué? Porque miraba cómo los maestros de la ley ponían cargas, ¿verdad? Y enseñaban y esto, pero ellos no cumplían lo que ellos enseñaban. Jesús se indignaba. Jesús, por eso Él tomó la decisión, ¿verdad?, de venir a este mundo para enseñarnos cómo debíamos de ser. Porque es muy fácil aprendernos la Biblia de derecha a izquierda, al revés, como quieras, en inglés, y aprendernos los mandamientos, pero si no los cumplimos, ¿de qué nos sirve? El Papa Francisco hace unas semanas nos decía que debemos de ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Ser coherentes, ¿verdad? Si tú, imagínate, le andas diciendo a todo el mundo: no, hombre, Dios es bueno, Dios te puede cambiar, y tú no has cambiado, ¿estás siendo coherente? No. Debemos de ser coherentes. ¿Para qué? Para no formar parte de las injusticias. No formar parte de las injusticias. Ser unas personas justas. A veces nos va a doler y va a ser algo, va a tener que hacer algo así que va en contra de lo de nosotros, pero vas a tener que ir en contra de la sociedad, de las injusticias, para que no seas cómplice. También la inteligencia de Jesús. Jesús siempre les respondía con una pregunta, ¿sí o no? En el Evangelio, en una ocasión le preguntan: ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? Y Jesús le responde: díganme ustedes, ¿el bautizo de Juan era de los hombres o de Dios? Y luego ellos se pusieron a pensar y dijeron: no, hombre, si decimos que de Dios, nos va a decir, pues ¿por qué entonces no lo aceptaron? Pero si decimos que era de los hombres, nos va a ir mal, porque toda la gente pensaba que Juan era un profeta. Entonces le dicen a ellos: no podemos decirte con qué autoridad. Dice: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago las cosas. Era bien inteligente, ¿verdad? Y no era inteligente, Jesús es la inteligencia. Es la inteligencia, el poder. Jesús tenía poder, tiene poder todavía. ¿Por qué creen ustedes que Jesús tiene poder? ¿Nadie? Porque es el Hijo de Dios, porque está vivo. Sí, Jesús no está muerto. A veces pensamos, ¿verdad? Vemos a la cruz y decimos: no, hombre, pobrecito Jesús, mira cómo lo dejaron. No, Jesús ya no está ahí. Esa es una representación. Eso es algo para recordarte el sacrificio que hizo Jesús por ti, para que fueras feliz. No para que siguieras todavía amargado, no para que siguieras todavía triste, para que fueras feliz. Para que seas feliz. Jesús quiere que tú seas feliz. Jesús no quiere verte con tu carita triste. Jesús no quiere verte quejándote. Sin embargo, que Jesús quiere verte de pie, quiere verte fuerte. Jesús quiere verte feliz. El poder que tenía Jesús con la naturaleza. En Lucas 8, 22, 25. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cierto día subió una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió sobre el lago una borrasca y la barca se enegaba y estaban en peligro. Entonces, acercándose, los despertaron diciéndole: maestro, maestro, que perecemos. Él, habiendo despertado, increpó al viento y al olaje, que apaciguaron, y sobrevino la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está su fe?
Ellos, llenos de temor, se decían entre sí mismos: pues ¿quién es este que ordena los vientos y el agua y lo obedecen? Palabra de Dios. ¿Quién es este que puede calmar, ¿verdad?, la tempestad? Ahora, este pasaje de la Escritura no está escrito nada más al ahí se va. ¿Qué es lo que está detrás de este pasaje de la Escritura? Jesús se sube con sus discípulos a un barco y el barco se estaba hundiendo. Porque Jesús había quedado, ¿qué? Dormido. A veces pensamos que nuestra barca se está hundiendo, ¿verdad? Y no vemos a Dios por ningún lado, no lo podemos sentir. Decimos: híjole, o sea, ya no te pesa lo duro, sino lo tupido. Entonces, Jesús tiene el poder para calmar la tempestad en tu vida, para calmar la tempestad en tu familia, en tu trabajo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron y le dijeron: hey, estamos en peligro. Entonces, si tu familia está en peligro, tú debes decirle: Señor, mi familia está en peligro. Jesús tiene el poder para calmar la tempestad en tu familia, en ti, en tu corazón, en tu mente. Jesús tiene ese poder. Tiene el poder sobre el demonio, porque Él expulsaba a los demonios solamente con su palabra. Con la pura palabra Jesús expulsaba a los demonios. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿tú quieres que Jesús expulse demonios de tu vida? Aquí está la palabra de Dios. Empieza a leerla. Empieza a meditar un poquito sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes la leen? Bueno, lo bueno es que se quedaron 2, 3 manitas arriba, Entonces, debemos por lo menos 5 minutos agarrarla y empezar a leer. ¿Para qué? Para que el poder de la palabra de Dios penetre sobre ti. Dicen que la palabra de Dios no vuelve sin antes dar fruto, sin haber dejado sembrado algo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de Dios? Leyendo su palabra. ¿Qué es lo que te dice? Este viene siendo el manual. ¿Verdad que siempre que compramos una televisión o algo viene con un manual? Pues este es tu manual. Aquí te dice cómo debes de ser, aquí te dice cómo debes de vivir. Pero como mexicanos, ¿qué hacemos cuando vemos el manual? No lo usamos, lo tiramos, ¿sí o no? A ver, los hombres, cuando compramos algo que tenemos que construir, ¿qué hacemos? Primero queremos ver a ver si podemos, ¿verdad? Queremos ver a ver si podemos hacerlo. Pero nunca revisamos las instrucciones. ¿Por qué? Porque pensamos que lo vamos a poder hacer. Entonces, es lo mismo. ¿Tú piensas que puedes vivir sin leer el manual? No vas a poder. Necesitas saber, ¿verdad? ¿Para qué estás hecho? ¿Para qué estamos hechos? A ver, Marta, ¿para qué estamos hechos? ¿O a qué estamos llamados todos? Para servir a Dios, para vivir en gracia. Todos estamos llamados a la santidad, a ser santos. ¿Quién se quiere ir al cielo? Ahí nadie le dudó, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de renunciar a todo eso que nos impide llegar al cielo. ¿Qué es lo que te está impidiendo ahorita en tu vida? Yo no sé. Yo no sé qué es aquello que te impide acercarte a Dios. No sé qué es aquello que no te deja. Pero Él sí lo sabe. Y tú también lo sabes. Entonces, hay que pedirle a Dios esa gracia de decir: Señor, yo quiero ser santo. Yo quiero ser santo. Yo quiero un día llegar al cielo. Y Jesús, dijimos que era ¿qué? Nuestro amigo. ¿Qué más era? ¿Qué más es Jesús? Es misericordioso, es compasivo,
¿Tú crees que Jesús te va a negar la entrada al cielo? No, claro que no. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. En la Escritura dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Eso es lo único que Dios te pide. Arrepiéntete, cambia tu conducta. Eso es lo único que Dios pide de ti. Que cambies de hacer las cosas, que dejes de hacer las cosas que te alejan de Él. Hoy queremos hacer con ustedes una dinámica, ¿verdad?, de oración. Y para esto, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, habla sobre Jesús y la mujer samaritana. ¿Han escuchado ese pasaje? Sí. Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, pues ¿qué? ¿Por quién eres tú? ¿Para qué me pides a mí de beber? Si los samaritanos, ¿verdad?, y los judíos no se llevaban bien. Y Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Jesús dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él fuente que brota para la vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Hoy Jesús quiere repetir eso. Jesús te quiere dar a beber de esa agua que lleva a la vida eterna. Jesús te quiere dar esa agua y tú, por eso a veces que les decía que la oración le iban a hacer a ustedes, porque ustedes son los que le van a tener que decir a Jesús, Jesús, dame de esa agua. Y Jesús te va a dar esa agua. ¿Para qué? Para que nunca más vuelvas a tener sed del mundo. Para que nunca vuelvas a tener sed de la lujuria. Para que nunca vuelvas a tener sed del alcohol, de las drogas. Para que tú nunca vuelvas a tener sed. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.